Esto que les voy a dar, no quiero que esté en manos de nadie, porque quiero que esté en manos de todos. Es algo demasiado importante para que sea propiedad de alguien. Nadie puede ser dueño de esto. Nadie puede adueñarse del camino de retorno a la esencia. Es algo que a partir de este momento va a pertenecer a la humanidad, como siempre ha sido, ¿no? Porque el origen se ha filtrado a través de todas nuestras distorsiones, de nuestros propósitos parciales, se ha filtrado y ha llegado a donde tenía que llegar. Así que eso es lo que en principio, esta introducción, les quiero compartir. Estamos en Los Cocos, en el Hotel Udgra, en los encuentros Asume 507 y particularmente en el evento 71. En el evento 71 de Lógica Global Convergente. María Alejandra Casado Bosniak. Nací en Capital Federal, Argentina. Lo que dispara este documental fue que Argentina en este momento tiene restricciones con respecto a ciertos países, ciertas personas que vienen de países que no tienen una visa abierta, que no tienen una libre entrada. Y nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad una persona que nació en la República Dominicana, que claramente planifica venir a estos encuentros. Y nos encontramos que no podía por problemas de visa. Y cuando me entero de los trámites que hay que hacer, resulta que tengo que calificarme para poder yo invitar a una persona del extranjero ante Cancillería, ¿no? Entonces, claramente todo esto no pasa por la ciencia oficial, no pasa por una organización o algún organismo, es todo un desarrollo demasiado particular y la base de esa particularidad es la base personal exclusivamente. Entonces, es desde ahí a la comunidad de manera directa. Mi nombre es Margarita Rosa Peña Melo de Martínez y represento a la República Dominicana. Resido en Santo Domingo, la capital. Yo necesito visa para entrar a Argentina.
al principio, cuando me comunico con la embajada de Argentina aquí, me dicen que necesito llenar un formulario de aplicación para visa, de solicitud de visa, y también necesito una carta de invitación. Pero la carta de invitación sería un formato muy específico y al mismo tiempo un poco elaborado. La carta de invitación tenía que ser de la persona que da el evento, de la institución que da el evento, y esa institución o persona tiene que estar registrada allá en Argentina, donde es investigada para constatar la veracidad de lo que hace y luego le dan un número. Es difícil explicar cómo un encuentro con la presencia de 20, 22, 23 países se puede dar después de 5 años y medio de nada, sin ningún tipo de publicidad y sin ningún tipo de promoción, sencillamente porque se ha conservado la resonancia y se ha mantenido la actualización del desarrollo, pero en remoto. Entonces se arma la convocatoria para volver al encuentro presencial y acá tenemos representantes que son o por nacimiento o por residencia de alrededor de 22, 23 países. Yo porque estoy contando entre junio y agosto ocurren estos encuentros, entonces estaríamos totalizando más o menos esa cantidad de países. Luego que le dan ese número de registro de pertenencia a ese organismo, tiene que entrar al sitio de la Cancillería Argentina para llenar otro formulario, que es la carta de invitación. No es una carta, es un formulario que tiene que llenar con muchos datos, y luego de ahí se jala aquí en el consulado, en la embajada argentina aquí en Dominicana, y con ese número me dan a mí una cita. A mí me sorprendió mucho porque era tan elaborado, y Alejandra y yo estuvimos en mucho contacto, y ella llamándome. Yo voy el lunes para Buenos Aires y voy a ir a la Cancillería y voy a hacer esto. Y ella, a medida que iba haciendo todo, me lo iba comunicando, me llamaba. El proceso está a este nivel, a este nivel. Y eso me sorprendió mucho porque yo pensaba desde un principio, ella no va a hacer todo esto, pero ¿a quién se le ocurre? Y yo me quedé así, como ella entró a la situación, la atravesó y salió exitosa. Entonces, eso fue para mí un aprendizaje mucho, mucho, mucho. ¿Ves? Mucho, mucho, mucho. O sea, que eso me sumó a mí, me añadió a mí más. Ahora yo estoy más fuerte en como yo era antes. Actualmente yo tengo la cita ahora en julio, el 21 de julio, pero dice la embajada, pero aunque tú tengas la carta de invitación, no significa que te vamos a dar la visa, tienes que pasar todos los requisitos que tenemos. Bueno, entonces yo voy para allá el 21 con todos los documentos que piden, y ya sabré ahí si me la van a dar o no. Mi nombre es David Williams y mi país de nacimiento es Sudáfrica. Mayormente mi tiempo va en comunicar nociones, comunicar y razonar lo que antes se decía, ralentizar nociones del EGC para otras personas que tengan resonancia con el recurso. Elena Mijaela Basilescu. Nací en Rumania. Me llamo Ana Belkis Zamora. Soy de Cuba, nacida en La Habana. Soy profesora de baile, de danza contemporánea. Mi nombre es Eugenio Perea Perea. Nací en Madrid, en España, el 12 de marzo de 1970. He tenido, restaurantes, he estado gestionando vivienda de uso turístico. José Beltrán. Nací en Buenos Aires, capital federal, Argentina. Tengo un taller de carpintería, o sea, fabricamos muebles a medida. Mi nombre es Mónica María Villada García. En Medellín, Antioquia, Colombia. De profesión soy ingeniera de alimentos, con una especialización en alta gerencia. Mi nombre es María Verónica Angiorama. Ahora en este momento a Suiza, porque yo estoy ahí ya desde el 1980, ya estoy hace muchos años. Ahora soy jubilada, pero yo estudié y trabajé en
de escultora y ceramista y todo en volumen, todo lo que tenga que ver con el arte, pero en volumen. Yo soy Valeria Vera Costa. Estoy representando a Italia porque vivo allí desde hace 31 años. Me dedico a la enseñanza del español como lengua extranjera en la Universidad de Módena. Carmen Leticia Candelaria Saucedo. Nací en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Actualmente administro un complejo de departamentos y locales comerciales. Soy acompañante de 5 leyes biológicas, que es el desarrollo de Hammer, y hago constelaciones de negocios y familiares. Y bueno, aunque no es labor, no es profesional, puedo mencionar mi labor actual, mi rol como quien sostiene o produce las emisiones de Alejandra Casado en red. Lo menciono porque igual llevamos 5 años y es donde Alejandra Casado públicamente emite parte de este desarrollo. Mi nombre es Francisco Yaguno Tomás, nací en San José, Costa Rica. Yo soy ingeniero en sistemas, especialista en temas de ciberseguridad y también soy auditor de normativas de ISO. Soy Cecilia Yanguas. Yo vivo en Brasil hace 12 años y conocí la lógica estando en Brasil. Entonces, siempre que me acerqué fue desde Brasil. Yo tengo una posada. Yo administro mi posada a distancia. Tengo una posada en Argentina y la administro desde Brasil. Jorge Emilio García Suaznavas. Yo nací en el Ecuador interior, que se llama Portobelo, el sitio. Yo soy de formación, como siempre digo, arquitecto de formación. Ya llevo unos 8 años de jubilado. Entonces me dedico a lo que ahora me estoy dedicando. Astrid Marcela Farías Martínez. Represento a Chile. Estudié traducción y administración de empresas, trabajé harto tiempo en eso y ahora principalmente hago clases de inglés y español. Mi nombre es María Lorena Flores Gutiérrez. Vengo representando a Estados Unidos. Vivo en la ciudad de Portland, en el estado de Oregon. Me dedico a proyectos de ecología urbana, proyectos en la intersección de la naturaleza, lo que conocemos como el mundo natural, y lo que construimos los humanos como ciudades para vivir ahí. Mi nombre es Jorgelina Neri. En este momento me toca representar a Malasia. Durante la pandemia estaba residiendo allá y decidí quedarme a experimentar más. Actualmente sigo residiendo allá. En este momento la prioridad de mi vida es terminar de cerrar mi rol maternal, que fue a lo que realmente me enfoqué cuando renuncié a lo que había sido toda mi vida, que era la comunicación, el marketing, la asesoría política. Nair Barrios, Montevideo, Uruguay. Bueno, actualmente dirijo un espacio dedicado a acompañar personas en su proceso dentro de la lógica global convergente. Yo estudié ingeniería química. Mi experiencia laboral se ha desarrollado en los procesos de manufactura, procesos de producción. Es control de procesos para asegurar la calidad del producto y al mismo tiempo me he especializado también en certificaciones industriales, como por ejemplo ISO 9001. My name is Nienke, in the Netherlands, in Delft. I have a notary office, public notary. I help people with starting a business and when they sell their business or when they make a last will, that kind of things. And my name is Gabi from Germany. And now I'm working at the university in Amsterdam in the research building where they do all the research of the elements. I'm doing only security and hospitality, but I feel I need to be there. Mi nombre es Sebastián Paz. Nací en La Paz, Bolivia. Soy empresario. Estoy en la ganadería, construcción, desarrollos inmobiliarios y 25 años que tengo una curtiembre de pieles exóticas. Bueno, mi nombre es Úrsula El Valle Boggio Aponte, Caracas, Venezuela. Me dedicaba a cuidado de niños desde de 3 a 5 años. Milvia Enelda Samaniego Samaniego, en la localidad de Las Cruces, provincia de Los Santos, República de Panamá. Ejerzo la nutrición en el área pública y privada también, coordinando acciones y programas de salud nutricional para el Ministerio de Salud. Mi nombre es Luis Alberto Munive Sarrón. Yo nací en la Sierra del Perú, en la ciudad de Huancayo, pero vivo ya hace más de 20 años en Lima, la provincia. Yo estudié ingeniería eléctrica, la ejercí como 15 años, actualmente la dejé
Me dedico a administrar y gestionar reservas de departamentos y hoteles. Estoy enseñando también de manera personalizada lo que es la lógica global convergente. Esto fue surgiendo, este desarrollo, muy de a poco y a través de algo muy disruptivo, que fue un suceso que fue relatado por YouTube, ¿no? En el 2012, en septiembre, 16 de septiembre del 2012 en Cusco, ocurre un evento específico donde particularmente a mí me empiezan a suceder una cantidad de conexiones o de sintonías que me dan a interpretar cosas que estaban completamente invisibles. En un principio en el orden de lo familiar y después un apetito tremendo por imbuirme en la información de Garnier Mallet, pero no hice nada de manera directa, sino que solamente leí un libro que había publicado. Entonces ahí hago una derivación nocturna en la noche y a partir de ahí hasta este momento, de manera ininterrumpida, se materializa un acceso a un conocimiento que se fue desarrollando en el correr del tiempo, ¿no? O sea, ya estamos cercanos al año 13 de este desarrollo. Y este desarrollo es escalar, o sea, se agranda día por día, es más complejo, completo, y ahora la novedad es que se integra con la realidad global, la actual, ¿no? A junio del 2013 se empezó a compartir por YouTube el proceso que había ocurrido en el 2012, que a ese momento ya llevaba bastante, pero se compartía de manera de persona a persona y en ese entonces yo pensé que cualquier persona haciendo una derivación más o menos así, le iba a pasar lo mismo, pero eso no sucedió. Imaginaba que todas las cosas obviedades que se me iban abriendo y darme cuenta de determinadas cosas, yo pensé que eso le iba a pasar a todos, pero con el tiempo me fui dando cuenta que era una cualidad especial. Y bueno, y ahora a este punto ya no me toca otra más que asumirla personalmente, ¿no? Me pone en un rol de responsable de las estructuras espaciotemporales, de dar a conocer al marco global la existencia de las estructuras espaciotemporales, que es lo que de manera invisible conecta todo lo que nosotros llamaríamos la realidad. Esto se ha transmitido en el 2013, hemos hecho 8 en el 2013, porque el evento número 8 fue en Madrid. Y a partir de allí, cada año, o sea, cada 2 meses más o menos, o cada mes, depende, ocurría un evento. En Argentina fueron los primeros 7, pero después no solamente en Argentina, sino que también en Argentina. Así llegamos en el 2020, tenemos 2 eventos presenciales, que es uno en Lisboa, Portugal, y otro en Neuquén, Argentina. A partir de allí vino la pandemia, y tuvimos un evento virtual, que fue el evento 69, y después una convocatoria a la comunidad. Fue una convocatoria abierta a las personas que hasta ese momento resonaban muy fuertemente, y empecé a trabajar, bueno, ya trabajamos desde 2020 hasta la fecha, no se ha interrumpido. Tenemos contacto diario, tenemos distintas actividades, y eso afortunadamente fue la gran plataforma que ahora genera el primer evento presencial. Es como si yo estuviera saliendo de la pandemia recién ahora, ¿no? La vuelta a la presencialidad, pero ya ahora con otro propósito, que es la adecuación al plano. Entonces, en todas las normativas del evento, ahora está incluida la parte de expresar. Tenemos que emplear la neurología, no solamente recibir, sino también que intentar expresar. Entonces, este proceso va creando una neurología
que es la manera de comunicarnos en horizontal. Entonces eso es lo que estamos desarrollando ahora en los encuentros 507. Te voy a contar brevemente cómo llegué. Justo por el año 2012 entré en una crisis y a través de eso todo fue medio como por casualidad. Escuché de unas tales constelaciones, pasé por constelaciones, pero no fui a hacer una constelación, fui a estudiar constelación. Después de ahí pasé a biodecodificación, o sea, también a estudiarla. Ahí en la biodecodificación escuché de la LGC y de Alejandra Casado, donde miré los 3 o 4 primeros videos y después cuando llegaron unos videos así medio raros dije, esto no es para mí. O sea que ahí solté. Y después en el año 2015 vengo a hacer un tema acá en Córdoba y un amigo me llama, che, ¿sabes que la Casado tiene un evento en La Falda? Y coincidía que justo cuando yo terminaba una actividad en Córdoba, a los 2 días siguientes dije, bueno, vamos. Y bueno, una vez que llegué a ese evento dije, al fin llegué al punto de partida. Me llegó el primer video en julio del 2013 y fue amor a primera vista. Sí, y había pasado por varias otras cosas antes, distintas. Esto fue muy original. Vi 2 o 3 videos y sentí que había, lo mismo que mis compañeros, y somos muy reiterativos, sentí la certeza de que todo lo que estaba diciendo esa chica era enorme. Y por supuesto, con mi profesión deformándome la percepción, me dio carga absolutamente su imagen, la forma en que se expresaba, la forma en que lo estaba comunicando, o sea que había como una lucha interna en mí entre, por Dios, qué impresentabilidad, pero lo que tiene atrás, lo que está diciendo es enorme, bla, bla. Así que esa fue la forma en que yo contacté. Tengo más bien un registro de mis primeros 39 años, muy vida común y corriente, y ninguna pregunta más allá de lo que cualquier persona se pregunta sobre su vida y su entorno normal. Pero hubo un quiebre en eso, no provocado por algo externo, sino un quiebre interno. Y a los pocos días, literalmente, un conocido me comparte un video de Alejandra, el video 9, que está, hasta el día de hoy está en internet, en su canal de YouTube. Y ese fue mi primer contacto. Y resonancia profunda, porque bueno, fue el seguir escuchando todo lo que salía de ahí para adelante y los pocos que estaban para atrás, que eran apenas 8. Y bueno, no hubo una pausa. La verdad registro continuidad de todos estos años en vínculo con lo que emite Alejandra Casado respecto de LGC. En el 2013 yo estaba ahí un poco como interesándome con lo que fue el desarrollo de biodescodificación de Corbera y una persona, un amigo, me mandó el vídeo 1 y ahí, nada, en el momento que lo vi fue como una clara señal de resonancia y de esta sensación de, bueno, va por aquí la cosa. Así que fue nada, a través de un amigo y la puerta de entrada fue la biodescodificación. Yo me encontraba estudiando biodescodificación y dentro del grupo que teníamos en ese momento, pues me dijeron, ve, salió un video de una argentina que se llama Alejandra Casado y ¿lo quieres ver? Yo dije, sí, claro, toda la información que esté disponible. Yo vi ese video en la noche y algo dentro de mí hizo que latiera muy fuerte el corazón, como diciendo, por fin encontramos esto tan grande, esto dónde, o sea, mi pregunta era, ¿esta información dónde estaba que no la habíamos visto? Hace 8 años me fui a vivir a México. En México empiezo la búsqueda de terapias alternativas, llego a la biodescodificación, Gestalt y otros temas. Y a través de un terapeuta, un día da una conferencia y menciona a Garnier, menciona a Hammer, menciona a Bruce Lipton y menciona a Alejandra Casado. Yo apunté todos esos nombres, me fui a buscar información y ahí empezó este cambio, en 2017. Lo primero que me pasa con ella es que me condensa mucha información que en otro lado todavía no le encontraba como que mucho sentido. Y apenas la escucho entiendo
o más bien siento que por aquí va el camino, o sea, aunque no entendía exactamente todo lo que ella decía, yo decía, por aquí está. Y esa resonancia que tuve desde el inicio, pues la fui continuando, ese olfato, ¿verdad?, que me despertó de querer más y irlo entendiendo, y aquí estamos hasta ahora. Esto fue en junio o julio 2013. Yo había escuchado hablar de Matías de Stefan y cuando voy a googlear, me sale el primer video de Alejandra, el video número 1. Y eso fue ¡pum! En la pantalla. Entonces vi el video de Alejandra, número 1, y conecté con eso y dije, esto es lo que yo estaba esperando, buscando. En el 2013 ya una amiga argentina me hablaba. Y yo decía, cállate, otra cosa más no. Y vine en el 2014 en enero y me dice, bueno, vamos a hacer una reunión a la noche. Me quedé a dormir en su casa, mis hijos se quedaron con mis padres y eso. Y me presentó el primer video. Bueno, se me voló la cabeza. Esa misma noche empecé a derivar y ya estuvo. Fue el 24 de enero del 2014. Fue 2015. No estaba en búsqueda, realmente ya traía una trayectoria de alguna manera y creo yo que una previa para llegar a la LGC, porque ya había anticipaciones, había estabilidad, había cierta conciencia, ahora entiendo, a nivel personal. Entonces, como que ya venía en una previa. No buscando porque estaba en cierta calma, ya había roto con la mística, ya lleva un proceso propio. Entonces llegó y resoné con el contenido, como que bueno, hay algo más. Eso fue 2015. Digamos, yo inicialmente me topé con el video de Ale, creo que como la mayoría, con el primer video, resueno mucho con eso, comienzo a buscar eventos, cosas, hasta que llegue el evento 48 en Quito, Ecuador. A través de la muerte de mi hermana. Mi hermana murió el 10 de septiembre del 2012 y ya justamente traía unos problemas de cáncer y tal. Y eso me descolocó totalmente, me descolocó perdida totalmente. Yo también quería morirme, yo también quería irme porque era como que le faltaba a la mesa una pata, ¿no?, de la mesa y no concebía que esto podía pasar. Así nunca me había pasado una familiar tan cerca que muriera y menor que yo. Justamente buscando qué es cáncer. Me salía ahí metafísica, estudié un poco física cuántica también. Después Eric Corbera, después los Piper de Garnier y ahí me lleva a los videos de Ale. Me encuentro con el Perspectiva Universal desde el momento del tiempo en YouTube. Y dije, eso es otro nombre, es otra cosa. Y ahí empiezo a escucharlo y es toda la conexión. Y yo dije, no, esto es otra cosa, no. Y entonces empecé ya con el video 1, el video 2 y toda la metodología. Pero eso fue en diciembre de 2015. Una conocida me pasó un video de Alejandra, de los primeros, en el año 2013. Y vi el primer video, el famoso ese de los pelos violetas, y fue inmediato. Dije, opa, acá hay algo que me resuena mucho. Y en esa época salían los videos de a uno, había que esperarlos y era una movilización muy fuerte que después interpretamos como resonancia, ¿no? Conocí el LGC el 18 de diciembre del 2014. Viajaba por el mundo, llegué a Ushuaia, mi Tierra del Fuego, y me resonaba mucho Antártida. Y con toda esa resonancia de la Antártida me quedé viviendo 2 años en Ushuaia. Vivía en una casita rodante en la montaña y días antes de conocer la lógica, gritaba sola en la casita rodante diciendo, hay algo más, pero a todo pulmón. Para mí, si la vida se trataba de lo que se suponía que se trataba a nivel social, no me interesaba. Entonces, alguien me llamó por teléfono, una amiga, y me dijo, va a haber un seminario sobre lógica global convergente. Y yo, claro, no entendí nada, pero la certeza de que tenía que estar ahí. Me llegó como en marzo, abril del 2014. Unos amigos que hice en un camino de Santiago, y ellos, unos chicos de Mallorca, dijeron, hay una chica tal, y yo fui de todos
Ese grupo se lanzó, digamos, la propuesta a todo el mundo, pero yo fui, ni siquiera ellos, yo fui el único que se quedó pegado como una polilla a la luz al video del pelo morado. La conocí en el año 2015 a través de un proceso de búsqueda personal de cosas que me resonaban, y llegué viendo un video de Ale y me quedé desde entonces haciendo metodología, derivación, y bueno, aquí estoy. Some colleague of mine gave it to me and I immediately, yes! And then I met also the Dutch woman and I did a course with her and I think, oh yeah, this is true for me. It was a drive. I needed to do it. Also in October 2014. En realidad el proceso lo estaba llevando mi madre. Fue la primera en encontrar a Alejandra, encontró los videos. Nosotros en el sector de ganadería vivimos en un área que tiene mucho riesgo de inundación. Ese año, el 2014 en particular, superó todos los históricos. Nos preocupaba mucho mi madre y obviamente con esa inundación iba a quedar sin ninguna cabeza de ganado, ¿no? Pero ella mantenía la calma. Empezó a tener un comportamiento diferente. Yo soy una persona muy sensible en lo energético. Entonces sentí un alivio, sentí como que había una separación de lo que estaba haciendo mi madre. El primer impulso que tuve fue ir a hablar con ella y preguntarle qué estaba haciendo, y sin saber qué estaba haciendo le quería dar las gracias. Entonces cuando hablé con ella, le pregunté y me dijo, si te interesa, mira, es Alejandra Casado, hay un video, ¿no? La del pelo violeta. Y bueno, tuve la resonancia, miré el video y todo empezó a tomar sentido. Yes, from somebody I knew from the spiritual world. She talked about it and she said something about connecting the past with the future and dealing different with the situations and with emotions and things that happened. And I was really interested, but it was only in Spanish and really like not to follow. And then in 2014, there was a lady in Holland who translated the first 10 videos in Dutch. So at that moment I could follow it. That was in October 2014. A lot of resistance, but the resonance was stronger. But a lot of resistance. It really was a big thing for my brain to deal with, but it just felt like, okay, this is something I have to go on with. O sea, mi vida tenía una doble vida porque me rodeaba por un lado de ingenieros, arquitectos, obreros. Pero en mi otra vida yo me juntaba con psicólogos, con brujos, con ese tipo de personas. Y ya con el paso del tiempo empezó ya a salir otro tipo de cosas, ¿no? Como constelaciones, biodescodificación, todo eso se abrió. Y en un momento de esos tomé un curso de biodescodificación. Escuché por ahí el nombre de la ley del desdoblamiento de los tiempos, me llamó la atención, creo que me jaló, a eso es lo que llamo resonancia. Alguien dijo, hay una argentina de pelo violeta que lo explica muy bien. Bueno, era Alejandra Casado. Vi el video 1 y en ese mismo instante, a los 2 días, Alejandra venía a Perú a dar el evento 19. No lo pensé 2 veces, me inscribí, me metí al evento sin saber mucho. Ese evento, ese video fue determinante para mí. Eso fue en 9 de noviembre de 2014. Una amiga cordobesa que vive en la ciudad de Portland, Oregon, donde yo vivo, me apuntó a los videos. Me acuerdo que había solo 3 videos fuera y me enganchó inmediatamente. Y me acuerdo esperar a que saliera el próximo y esperar a que saliera el próximo de los primeros 3 videos en el año 2013. En 2013 veo los primeros videos era el tercer video de Alejandra. Y como eran 3, digo yo, voy a revisar el 1 y el 2 y la seguí. Y me resonó muchísimo la forma, pero fíjate que no tanto sino era lo que ella transmitía. Y me fue gustando. Mi hermana me envía un video de Alejandra y me dice, Úrsula, esto te va a gustar. Y lo comienzo a escuchar y yo digo, no entiendo nada, pero había algo que seguía mi, wow, esto es interesante, pero no entendía. Eso fue como en el finales de 2015. Lo que me hizo el chic cuando escuché eso, que ella dice, esto no es para arreglar tu vida. Sabía que estaba buscando algo, pero no sabía qué era.
Cuando ella dice eso, eso fue la frase que me quedó fija. Esto no es para arreglar la vida. Eso fue lo que me hizo cambiar todo. Nosotros en la sociedad global nos reconocemos como personas humanas, o sea, de carne y hueso. Pero en las estructuras espaciotemporales somos inicialmente antenas, o sea, la cualidad primordial tiene que ver con lo digital. O sea, es como si el origen es digital y el destino es la escala anatómica. Entonces, lo que se conectó es ese origen con ese destino. Algo que no existe físicamente, por lo tanto no funciona con la mecánica de una existencia física. O sea, es una existencia de conciencia pero no física. O sea, la escala subatómica no tiene consistencia, pero la identidad primordial, la que interconecta todo lo que viene luego, es de escala subatómica. Cuando se conecta esa escala con la escala anatómica, se sintoniza el espacio-tiempo. En principio, lógica global convergente. Lógica convergente alude a la lógica solar. Cuando yo digo solar, no estoy hablando de la concepción humana del Sol. Estoy hablando de la concepción de la escala subatómica acerca de lo que es un umbral hacia la materialización. Entonces, la conexión propia tiene que ver con la antimateria para que luego se desarrolle la materia. Entonces, ahí estaríamos hablando de conciencia solar. Conciencia solar es en antimateria y código solar es en la materia. Entonces, cuando se codifica esa conciencia solar, hay una estructura de materialización. ¿Qué es eso lo que tratamos acá? Convergente porque tiene que ver con Sol, y global es que la Tierra tiene que cumplir obligatoriamente con ese código de materialización. En mi caso, lo diría fiel a mi estilo de comunicadora, con un llamador como me salvó la vida, porque siempre fui una persona tremendamente reactiva, justiciera, plenamente emocional a cualquier suceso. Este desarrollo me invitó a darme cuenta con casi 50 años que nunca había pensado en mi vida, que no había nunca razonado. Y así como un ingeniero estudia cómo hacer un edificio y no se deja llevar por las emociones de ser hierro, de si me gusta o no, sino que están totalmente enfocados en la funcionalidad de algo, es como un nuevo universo para una persona muy humanista, como fui siempre. Siempre fui muy autorreferente, pero desde un lugar de imponerte mi autorreferencia, de ser dueño de la verdad. Alejandra me ofreció conceptos como asumir lo que significa ser algo dentro de un todo, y ese pequeño concepto a mí me abrió un universo. Every situation when it occurs, I can now stop. I found a way, because my body is connected to the structures always, and you can stop out of it. Now I can relate and trust. My relationship with reality is okay. Claro, porque lo que nosotros siempre estamos viendo afuera es una proyección del colectivo. Entonces, justamente el estar viendo el error allá afuera, ese error pues me lo apropio. Entonces, justamente cuando veo situaciones que tal vez estamos haciendo al revés, en vez de solo criticarlo, es primero cómo lo vivo yo. Y siempre yo doy el ejemplo a través de la tecnología, que es en el campo que me desarrollo, que ¿por qué avanza tanto la tecnología? Porque aprendemos justamente del error. Entonces el error es bienvenido. Si a ti te falla un dispositivo, no lo castigamos, ¿verdad? Sería como ilógico agarrar la computadora, meterla en un cuarto y decir, fallaste, te voy a castigar 15 días. No, entonces cuando vemos que el error es bienvenido, entonces nos animamos otra vez a conectarnos con la ciencia, por eso es conciencia. Entonces nos volvemos ese científico nato que quiere interactuar allá afuera, se quiere embarrar de tierra, quiere experimentar nuevas cosas, quiere realmente entender la lógica que está detrás de lo que vemos, de cómo funciona. En el trabajo que hago, en las decisiones que he tomado, en los cambios drásticos, en las cosas a las cuales ahora le doy prioridad. Tengo 2 años que no me canso de decir gracias, porque es que en todo es una gracia. Ayer corroboraba, entonces son las cosas como ella las plantea, ya las he sentido y digo yo sé a lo que se refiere, pero no me preguntes
toda la complejidad de la técnica porque no es lo mío. Que va implícita en mí, o sea, la lógica es como está incorporada y entonces donde yo me conduzca, pues ahí en mis dichos y mis hechos, ya sea con mis clientes, con mi familia. Mi observador es mucho más amplio, más grande de lo que es la realidad en mi día a día, en mi paso a paso, y eso hace que haya una ampliación. Vaya, ese sería el cambio, como una amplitud, una amplificación, actualizaciones que se van dando, ir fluyendo. Fluía, te digo, era como mucho de esto de una manera inconsciente, y ahora con la lógica es con mucha más conciencia. Es una maravilla la Ana de hace 7, 8 años atrás a la Ana de hoy. Sigo siendo la misma físicamente, pero ha cambiado tanto estructuralmente internamente y ha habido un cambio en mi vida impresionante en todos los aspectos. Aspecto emocional, profesional, es todo junto, es todo lo que entendíamos que como divertido, como alegre, como sano, como rico, como lo que sea. Eso es algo, vamos, extraordinario. Yo tenía algo en pequeñito y la lógica me lo ha expandido más. A mí siempre me gustaban los problemas. Me gustan los desafíos y las cosas difíciles porque son oportunidades de aprendizaje y también de mejora. Entonces, con la lógica, eso se me extendió a todas las áreas, ya no solamente a la producción o a mi vida personal, sino a todas las áreas, ya. Eso está en mi vida, está inundada de estar más cómoda aún en la incertidumbre. El error es para mí como, wow, una fuente de aprendizaje, de cosas nuevas. Mi deformación como arquitecto me ha llevado a pensar siempre en la propiedad como un elemento clave de las ciudades, como un sostén, un soporte, pero muy vinculado a la propiedad física, tener una propiedad. Y con la lógica, claro, eso te va modificando y entras a pensar en el territorio no como propiedades, sino como las propiedades que ese territorio tiene. Y ahí te comienzas a dar cuenta que cuando tú quieres vivir en un sitio o en otro, no te interesa el territorio como tal, son las propiedades que ese territorio tiene, lo que va a hacer de ti algo distinto, algo diferente. Yo diría que me siento más ubicada en el espacio-tiempo, porque el no comprender de dónde vengo, de hecho de niña yo miraba de noche las estrellas y decía ¿de dónde me he caído? Como que me había perdido y decía ¿y cómo me van a encontrar mi verdadera familia? Bueno, viví con esto toda mi vida hasta que conocí la lógica. Encontré como que mi familia soy yo, como lo que me compone, encontrar mi verdadera esencia. Como es un modo de ver o de percibir o de filtrar lo que se experimenta en el mundo, lo aplico en todo momento, en trabajo, social, laboral, porque es una forma de filtrar o absorber lo que estoy viviendo, un filtro de observación sobre el contexto en el que estoy inmersa, una visión mucho más enriquecida, mucho más informada sobre lo que está aconteciendo. En esa percepción hay una neutralidad mayor, hay un espacio para poder no solo interactuar, pero también observar todo tipo de acontecimiento y forma de ser de otros de una manera mucho más amplia, mucho más contenedora, mucho más neutral. Me ha dado mayor libertad. Para mí la libertad ahora sé qué significa responsabilidad. Ahora soy más consciente de los procesos. Por ejemplo, soy más consciente de lo que como, de lo que leo, cómo es el proceso de dormir, mis relaciones. Soy más consciente de eso, de las decisiones que tomo. Entonces he bajado el ritmo de mi vida a una vida más simple, pero más consciente. Era una persona muy vaivén con las emociones y eso me generó muchos desequilibrios en mi vida y llegando a puntos de bordear autodestrucción. Pasé de acercarme a autodestrucción a autoconstrucción. O sea, la LGC me permitió conocer la construcción de mi ser y autoconstruirlo como constantemente. Y me volví una persona, no te diría que carente de emociones, pero me volví una persona más lógica que emocional.
se me cambió un poco mi referencia de relación conmigo mismo. Iba más por el razonamiento que por las emociones. Y las emociones empezaba a tener sus lugares por donde correr. No era una represión, sino era un ordenamiento emocional, pero ese ordenamiento venía de un ordenamiento lógico de los conceptos de mi psicología y de mi psiquismo. Cuando estaba en Alemania me costaba estar y con la lógica pude entender el código. Yo era una persona que me iba directo, era muy volátil y quería todo ya. Y en Alemania, no, primero este paso y me quería saltar el paso. No, tienes primero esto y después esto. Eso me costó. Y creo que me ayudó la lógica a ir a ese paso. A secuenciar, porque no podía secuenciar. Me iba. Estoy casada con un alemán y creo que la combinación, él no podía ver lo que yo veía y él me bajaba. Aquí me sacaba como de mi fantasía. La traducción o la interpretación que le vas dando a la realidad, a la vida, o sea, es justamente totalmente inversa a como la tenía anteriormente. Es un proceso, no es algo que de un día para otro vas a un evento y ya no te enteras de nada, tienes mucha resonancia, pero es verdad que a lo mejor actúas igual, por ejemplo, pero luego al toque ya te estás dando cuenta de tu falla, de tu error, más que estar señalando a un tercero, es rápidamente ver para ti qué parte, porque en el momento que hay carga es que hay algo que observar. La lógica no modificó mi vida, realmente. Tal vez al principio sí creía que mi vida iba a cambiar, que no sé. En realidad, lo que cambió es mi lectura sobre las cosas que me pasaban. Era un viaje más hacia lo profundo. No eran cambios de afuera, sino que podía dar nuevos significados a las cosas que me ocurrían. Y me daba cuenta que también que a cada compañero le pasaban cosas distintas. Esto no es algo que se daba un evento y todos repetíamos como loros. La verdad, en mi entorno, yo soy el ejemplo vivo de los cambios. Es que tenía muchos conflictos con las personas, me enojaba, me peleaba, estaba dentro del paradigma social de siempre ver al otro como una amenaza, como peligro, si me atacan me defiendo, y la lógica fue como desintegrando eso, de una manera de autogestión. Me ha hecho más centrada, me ha hecho más comprensiva, o sea, poder observar las cosas y ampliar la visión te da un respiro y un aire que te da posibilidad de repensar las situaciones con más amplitud. Me dio una mecánica de percepción, de observar una situación y tratar de alejar la percepción lo más posible, activando esos observadores de los diferentes puntos de observación que al tener ese abstracto armado te permite tener puntos de observación simultáneos de una misma situación. I think one of the main things is that how I deal with emotions and how I place them, that is the main thing for me. And that makes such a difference in like all the difficult situations, the emotions that come to that, the knowledge that we have, the tools. We have learned the tools and that, okay, you're busy with the concepts and learning the tools, and then in the situation that you know that you can deal with it or that's something to learn out of it. Whenever something happens, or in my private life or with the children or on work, like the LGC gives so many tools and concepts to deal with the situations, or when I'm not able to deal with it in the right way, to afterwards reflect on the situation. En el trabajo que hago, en las decisiones que he tomado, en los cambios drásticos, en las cosas a las cuales ahora le doy prioridad, y a la liviandad, o sea, que ya no hay esa zozobra. Uno llega acá a la lógica y lo que emprende a valorar es el proceso. El proceso del día a día, que no es que yo, pues digamos, amanecí con X o Y resultado. No, es una cosa que día a día va cambiando tu forma de ver la vida y a veces no nos damos cuenta. Ya cuando estamos como mirando para atrás, uno dice, ve, me ocurrió tal cosa y no estoy reaccionando de la manera que reaccionaría hace 5 años, hace 10 años. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que el proceso sí se ha llevado a cabo. Para mí siempre fue el problema el entorno y el contexto, ¿no? Y ahí creo que estoy haciendo las cosas mejor.
en los vínculos, en las relaciones, y ver que la realidad no es esta realidad, ¿no es cierto? No tomarse, no enojarse, todo eso no sirve porque no ayuda a nadie. Desaparece un poco más la ansiedad, desaparece el estrés. En mi caso, ¿no? Porque no tengo menos ansiedad, tengo menos estrés, esas dos cosas que son importantes. Adquirí una perspectiva más amplia que me permite aceptar mejor la realidad. Han mejorado muchísimo mis relaciones con mi familia, mi núcleo más cercano. Estoy menos traumada. Estaba muy traumada cuando llegué aquí, tanto por la historia personal como por el estado del mundo, y ahora estoy mucho más aceptante y me descongelé. Podría decir que ese es el principal cambio. Estaba congelada del impacto de la vida, del impacto de la realidad, de la historia y del estado del mundo. Muy congelada. No podía comunicarme, no podía expresarme, no podía trabajar. Yo experimento que la falta de conciencia acerca de las estructuras espaciotemporales, decirlo así es lo adecuado, hacen que la persona ocupe un lugar revoleado, que es gestionada por los impulsos. O sea, no es algo que esté mal o que esté bien, simplemente que no se participa de un montón de tomas de decisiones que son previas, y no previas en el tiempo, sino previos en esa multidimensión. Y eso afecta de una manera distinta esa toma de decisiones, ese accionar, ¿no? Y a veces los cambios son muy sutiles, diría no a veces. Los cambios son muy sutiles. Ese cambio que es muy sutil, interno, que de repente es conceptualizar algo de manera distinta, darle ese otro marco, el efecto que se ve no es un cambio de 180 grados, pero el impacto que tiene en el largo plazo sí es gigante. Creo que cambia la perspectiva de la visión de cosas. Por lo tanto, yo trato de ver cosas que sean coherentes y no coherentes. Valorizo las cosas que son convergentes y coherentes. Me organiza mentalmente las cosas que son legítimas y genuinas de las que no son. Y trato en lo posible de mi quehacer pequeñito y cotidiano darle prioridad. No sé si desde afuera se ven cambios, porque en realidad es más un cambio desde adentro hacia afuera. No sé si desde afuera se ven demasiados cambios. Si no hubiera conocido a la LGC, yo creo que estaría muerto. No estaba pudiendo vivir esta experiencia. Entonces, gracias a la lógica, hubo una oxigenación, hubo una capacidad de poder expandir la conciencia y con esa conciencia nueva poder hacer el camino de esta nueva experiencia de lo que significa vivir en estos tiempos. En realidad la sociedad no imagina actualmente qué le puede aportar, porque todo lo que la sociedad global puede imaginar está de manera previa en una memoria colectiva. Pero la sociedad global no sabe cómo llegó esa memoria colectiva a alimentar a esa forma de conocimiento. Una forma de conocimiento que está basada en una memoria. Hay un conocimiento que no utiliza la memoria, que utiliza la conexión. Entonces, si no tenemos identidad en la escala subatómica, no estamos conectados al universo. Estamos conectados a una memoria que nos mantiene apartados del resto del cosmos. Entonces, este es el punto de quiebre, ¿no? Estamos a final de un ciclo y somos una estructura que si no viaja con el arquitecto adentro, cuando se encuentra un final de ciclo, se tiene que autodestruir. Arquitecto en el sentido de estructura, ¿no? Acá hay una estructura física, pero esta estructura física tiene un arquitecto. Si ese arquitecto no está dentro, no se enciende como una conciencia dentro de esa arquitectura, entonces cuando está funcionando esa arquitectura dentro de un programa, puede funcionar sin el arquitecto adentro. Entonces se termina el programa, se terminó la realidad. Pero si se crea la conexión entre materia y antimateria, es muy fluido. Y ese es el nuevo episodio de la evolución de nuestra especie, que también está atada a la evolución de nuestro entorno. O sea, la evolución de nuestro entorno y la evolución de nuestra especie no se pueden separar.